quiero agradecer a Market News por la realización de este importante reportaje sobre este aniversario de Promovideo de nuestra empresa y agradecer también, aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que me acompañaron físicamente y todos los que me han mandado mensajes, felicitaciones y ese sentido de cariño que he sentido en estos días luego de la realización de este acto. Y ya sí vamos a entrar en materia porque debemos comenzar con la entrevista con el politólogo Luis González, a quien traje a mirar y a felicitarlo porque realmente nos sorprendió en este mismo programa, pocos días antes de la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, cuando dijo, yo creo que Donald Trump va a ganar, y yo le dije, Luis, estás arriesgando tu corona. Sí, felicidades, Luis. Bueno, gracias. ¿Cómo fue que tú estabas tan consciente de que iba a pasar lo que nadie pensaba y lo que ha sorprendido al mundo entero? Sí, así es. Lo primero que quiero felicitarle a usted por los 25 años de Promovideo. Yo no pude estar, pero soy de los que siempre estoy con usted, aunque no esté físicamente, estoy con mi alma y mi corazón en sus actividades. Entonces reitero las felicitaciones y muchos deben seguir siendo clientes de este trabajo que usted ha hecho por 25 años y esperamos que 25 años más, por lo menos, siga sirviendo al país. Si Dios está con nosotros, así será. Sí, así es. Mire, déjeme decirle que aunque era un cisne negro, cuando se habla de cisne negro se habla de lo altamente improbable, porque la mayoría de los medios de comunicación, analistas brillantes, no solamente de República Dominicana, conocedores del tema, porque honestamente yo no soy experto en la política de los Estados Unidos. Y tampoco es astrólogo, ¿verdad? Y tampoco soy astrólogo, porque en dado caso eso habría que dejárselo a otros que viven de eso. No obstante, yo observé, sin ser un Edipo frente a la Esfinge, observé algunos indicadores. Y esos indicadores fueron los que me dijeron que en ese día que estuvimos aquí, domingo 6, las elecciones fueron el martes 8, o sea, estábamos hablando de 48 horas antes de las elecciones, ya estábamos seguros y por eso dijimos ganaría Donald Trump y eso fue lo que sucedió. Lo primero es que ganó los estados que mencionamos. Gana Iowa, gana Carolina del Norte, gana la Florida. Son 3 estados definitorios, hay otros más. Pero además, Dania, ganó unos estados que se suponían debió ganar Hillary, como Pensilvania, Michigan. ¿Y por qué ganó Donald Trump eso? O sea, si veíamos los detalles, no solamente el Donald Trump con su discurso muy sincero, porque esa es la expresión, no habló como el político hecho, sino como el ciudadano, como la persona que se está presentando ante un electorado, pero con la franqueza que le caracteriza. O sea, con todos esos elementos veíamos a un Donald Trump que enviaba un mensaje de pánico. Usted me lo decía y mucha gente lo decía. Pero este hombre, ¿cómo va a gobernar la potencia más importante del mundo con esta característica, con ese carácter que ofende? Sin embargo, los números, las estadísticas, las mediciones, tomándolas todas y sumándolas, nos daban que él iba a ganar. Primero, el 83% de los estadounidenses esperaban un cambio. Y le pregunto a ustedes y a usted, ¿Hillary representaba cambio? Absolutamente no. Hillary era la única candidata del establishment, la única candidata de un demócrata que venía de 8 años de gobierno, de un demócrata aunque con un presidente Obama, que aunque llegó con una gran popularidad y nosotros aquí lo promovimos, no pudo cumplir ni siquiera el 30% de lo que le propuso a los estadounidenses, pero que además fue muy liberal. Y ser liberal y abierto no es malo, pero ante una sociedad como la estadounidense que se caracteriza por ser conservadora, entonces sí. Y es por eso, usted mencionó a Dios, usted que me está siguiendo cree en Dios. Quizá yo creo mucho en Dios, Luis. Quizá ahora después de ver el programa va a salir a misa hoy domingo, pero eso fue otro, dirá usted, pero qué contradicción, este personaje tan ególatra, ¿cómo Dios lo ayudó? Lo ayudó porque la mayoría de los creyentes en Estados Unidos, entiéndanse, cristianos, católicos, los creyentes en Dios votaron por él. Y los ateos votaron por Hillary. O sea, los declarados ateos
y usted va al diccionario, ateo es que no cree en ningún Dios, esos votaron por Hillary porque el discurso más liberal, más abierto, con los homosexuales, que tienen derecho todos, porque no quiere decir que no se tenga derecho, pero esa sociedad conservadora como los estadounidenses, este hombre, por ahí se ganó ese voto. Se ganó, y aunque ustedes no lo crean, 1 de cada 3 latinos votó por Donald Trump. Increíble, O sea, porque él atacaba a los mexicanos y en extensión a todos los latinos. entonces, aún así se entendía que todos esos votos serían de Hillary, y no fue así, porque el 33% votó por él también. Entonces votó por él todos esos estados del centro de los Estados Unidos, que reitero, no aportan tantos votos, pero son definitorios. Y sumados le dieron la victoria de 302 votos contra 260 y algo que obtuvo, 232 que obtuvo Hillary. A propósito de eso, mucha gente no entiende por qué ella lleva ya más de 1 millón de votos, todavía contando están, y él gana Sí. el voto electoral. Sí. ¿Cómo es que funciona esto? Sí, lo dijimos aquí, lo voy a reiterar. Es la 5ª vez, y yo creo que también esa fue parte de mis predicciones. Yo creo, decía en aquel programa, el domingo 6 pasado de este mes de noviembre, que se podía repetir lo que ha sucedido 4 veces, porque ya son 5. Que el voto popular le gana al voto electoral. Y usted lo acaba de decir. 1 millón más que Trump tiene 1 millón ella. en estos momentos que usted puede buscar, y Dani Agori lo acaba de señalar. Hillary, y siguen contando, pero eso no va a variar mucho, le lleva 1.004.000 Y es justo votos. este tipo de O sea, situación. 1 millón de estadounidenses dijeron que querían como presidenta a Hillary. 1 millón más que los que votó por Donald Trump. Pasa que es un sistema muy complejo que necesita una explicación muy profunda, pero lo voy a decir muy sencillo. Es un sistema federal donde cada estado aporta unos votos electorales de acuerdo a la población. Por ejemplo, en California, que aporta 55 votos electorales, ella le sacó casi 3 millones de votos por encima Wow. a Donald Trump. Pero con 3 millones o un voto más que yo hubiera obtenido, como quiera tenía los 55. En Nueva York le llevó 1,5 millones de votos más a Donald Trump, porque esos son estados muy liberales donde los demócratas siempre ganan. Pero entonces, aunque le aportan grandes votos, estamos hablando de 55 más 29 en Nueva York, todos los otros estados con 29, por ejemplo, la Florida con 29 votos también. Que fue Iowa sorprendente con 18. también la Florida, porque hay muchos cubanos. ¿Qué significó que hubiera tanta votación por Donald Trump? Precisamente por eso, porque un porcentaje que no se esperaba de latinos, un 33% votó por él, porque aún así también ahí está el tema religioso, o sea, los latinoamericanos somos cristianos, Así somos es. católicos, incluso por eso quizás un porcentaje de los mismos mexicanos, señores, la Virgen de Guadalupe y todo eso. O sea, eso es lo que no se entendió cuando este hombre estaba llegando y hablándole con el corazón al pueblo estadounidense. Y es por eso, reitero, que obtuvo la victoria, por eso se la señalé aquella vez, y reitero que independientemente de que el voto popular hubiese sido favorecido para los demócratas y Hillary, él obtuvo el voto electoral y por tanto él es el presidente de los Estados Unidos electo. Bien, vamos a comercial y retornamos con Luis González. No se vaya, que hay temas muy interesantes por ver. Bueno, Donald Trump es presidente de Estados Unidos desde la madrugada, desde la noche del 8 de este mes. Y hemos estado mirando cambios impresionantes en su forma de expresarse, hasta de actuar, y de cosas que dijo antes
y que ahora la está diciendo de manera diferente, lo que quiere decir que una cosa es con guitarra, una cosa es con violín. Sí, Decimos una diferente, cosa sí, cuando sí. somos candidatos, pero ya cuando somos el presidente, ya las cosas cambian. ¿Cómo ves que va a ser la actuación de Donald Trump frente al mundo y frente a su país? Sí, ya usted lo señaló a las 3 de la madrugada de ese 9 de noviembre, que déjeme decirle, en ese momento se está conmemorando el 27 aniversario de la caída del muro de Berlín. Oigan esto, haga esa relación. Ese símil. El muro de Berlín con el que termina la Guerra Fría, con el que termina la era bipolar, con el que... Y entonces este hombre que habló de muro, precisamente a las 3 de la mañana de ese 9 de noviembre, lo que traza es un puente, lo que traza es un ramo de olivo, lo que le está diciendo primero internamente, felicita a Hillary. Dijo, fue una campaña muy dura, y ella fue dura, porque fue dura, fueron duros los dos, pero aún así la felicito, o sea, primero le envío un mensaje positivo Y lanza un ramo de olivo. Sí, en general a todos los Estados Unidos, ¿qué es lo que dice? Unidos vamos a relanzar los Estados Unidos, vamos a replantear el sueño americano, unidos. O sea, le está diciendo a todos, a los 62 millones casi que votaron por Hillary, 61.917.000 estadounidenses que votó por Hillary, y a los 60.912.000 que hasta ahora, según el conteo, votaron por él. Todos somos estadounidenses, los 313 millones. Y a ellos unidos vamos a relanzar los Estados Unidos. Y al mundo, ¿qué le dice? Si bien yo hablé de China, hablé de lo otro, Que voy a traer las empresas para todo Estados eso, Unidos. él lo que dijo es a todos los estados del planeta, tomando en cuenta de que primero está el interés nacional, pero eso no es de Estados Unidos, es de la República Dominicana, es de China, es de Ecuador, es de Costa Rica, porque de eso se trata, el interés nacional, incluso la política exterior es la proyección del interés nacional. Él lo que está diciendo es que no está diciendo nada nuevo, está reiterando, partiendo del interés de los Estados Unidos, todos los estados van a ser tratados con justicia. Y dijo, no conflicto, sino colaboración, cooperación con los demás estados del mundo. A los que entonces recibe llamadas de los líderes del mundo. Primero Putin. Con Putin desde antes se estaba llevando mejor que con Hillary. Por eso yo le digo al mundo, y lo reitero aquí, al planeta, y espero que a los Estados Unidos, incluso a la República Dominicana, les va a ir mejor con Donald que con Hillary. Yo lo dije aquí, o sea, para nosotros los dominicanos, pero lo primero que nosotros no somos los que íbamos a votar, sino los estadounidenses. Quizás nos convenía una Hillary que tiene más conexiones con el país, pero para el mundo, para la paz mundial yo creo que le conviene más este hombre y está enviando un mensaje, tiene mejor relación con Putin, tiene mejor relación incluso con Kim Jong-un de Corea del Norte, que lo ponderó positivamente. Yo no lo veo mal, porque en vez de tener un hombre enfrentando, o un presidente, o una presidenta, en el caso de Hillary, enfrentando a todo el mundo, este hombre, para lo que entienden el derecho internacional, se parece más, se acerca más a la doctrina Washington, primer presidente de los Estados Unidos, que planteaba, vamos a dejar de estar insertándonos en todo el mundo y vamos a enfocarnos en nuestros intereses, en nuestros ciudadanos, la llamada doctrina Washington, que planteó un poco el aislacionismo. No es tanto así porque el mundo de hoy no va a permitir un aislacionismo, pero es un hombre que en vez de ser el policía del planeta, va a trazar puentes en vez de muros. Esa es mi visión, por eso veo con optimismo lo que va a suceder a partir del viernes 20 de enero del año 2017. Al mediodía, Donald Trump tomará posesión como presidente 45 de los Estados Unidos, incluso la República Dominicana, porque no es verdad que va a tomar el DERE-CAFTA y lo va a deshacer, no es así. Lo que quizás haya una revisión, como va a pasar con el NAFTA, que es con Canadá y México, una revisión que si lo vemos bien, si vemos que en vez de ver una amenaza, vemos una oportunidad, entonces podríamos ganar todos estableciendo unos puentes y unas conexiones con un presidente que sabe hacer dinero, que sabe producir riquezas, y de eso es que se trata no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo, Tania.
El tema migratorio fue sin duda uno de los más impactantes en esta última campaña electoral en Estados Unidos. El presidente electo ha dicho que solo va a deportar 3 millones y había dicho 11. ¿Qué significa este cambio? Significa eso mismo, como usted lo señaló. Ahora tiene el violín, no tiene la guitarra. Ahora ya sabe que es el presidente electo. Ahora él ya sabe que está en una transición y sabe que a partir del mediodía del 20 de enero va a ser el que tome las decisiones. Pero déjeme decirle un dato que quizás usted ahora mismo entra a Google y lo va a determinar. El presidente Obama actualmente está deportando 1.000 personas al día. 1.000 personas, están hablando de 350, 400 Y hay una mil al migración año. incesante en estos momentos hacia Estados Unidos Eso desde no México. se menciona, pero el presidente Obama ha estado deportando, incluso aquí han llegado muchísimos dominicanos deportados por el presidente Obama, señores. Eso la diferencia es que este hombre ha sido más sincero, ha dicho más las cosas, pero ahora, naturalmente, con el poder ha cambiado. Otro elemento, Dania, y es que los republicanos y Donald Trump tienen la gran oportunidad de hacerlo bien, de hacer todo lo que se han propuesto con la sensatez que el mismo sistema le va a demandar. ¿Por qué? Porque tienen el control del Ejecutivo, que ahora va al presidente, del Legislativo, o sea, tiene control de las dos cámaras, lo que del no tuvo Senado Obama. y la Cámara de Representantes, y también del Judicial, porque hay una vacante en el Tribunal Superior de Justicia que se llena con una recomendación del presidente aprobado por el Congreso, de manera que van a tener control de los tres poderes del Estado y un presidente con una visión, una disposición de hacer las cosas, que ahora ha demostrado que no es verdad que no representa un pánico ni un miedo, sino un hombre que quiere gobernar para su país y replantear el sueño americano, quizás nos ponga a pensar a nosotros. Que algunos creen que es pesadilla, el sueño americano ahora, sí, pero para no, muchos. pero precisamente hasta ahora había sido parte de una pesadilla con tanta gente que a esta hora no ha comido nada. Eso fue también que él se enfocó en los pobres, en ese 83% que quería un cambio en los Estados Unidos y tiene esperanza en él en que eso cambie. Y yo creo que podría, por eso Michigan votó por él, por eso esos estados que industrializados antes votaron por él y yo creo que en él hay esa oportunidad. Bueno, vamos a despedir a Luis González, politólogo, felicitarlo nuevamente porque como politólogo fue el único que dijo aquí que Donald Trump iba a ganar, así que se anota un tanto, no perdió la corona ni la faja como yo le había dicho. ¿Tienes miedo de Vamos a ver lo que va a pasar en el 20 República Dominicana, bueno, pero ya eso más cerca. Así será. Gracias a Luis y vamos a comerciales, retornamos con nuestro programa. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tenemos la grata compañía del sindicalista Rafael Abreu, Pepe Abreu, con quien vamos a conversar sobre varios temas que atañen a la seguridad social. Buenos días, Pepe. Buenos días, Linares. ¿Cómo te sientes? Encantado de estar en Palpitar Económico. Se ha hablado de que hay un interés del gobierno de modificar la ley 8701, o sea, la ley que crea el sistema dominicano de la seguridad social, y que incluso hay una especie de borrador, diría, un término que utilizo yo, no es que necesariamente se llame así, que está siendo distribuido entre sectores vinculados, entre el tripartitismo que involucra la seguridad social, que siempre Estado, trabajadores y empresarios o patronos. Creo que a los sindicatos les llegó, ¿verdad? Sí, efectivamente, Linares, tal y como lo plantea, el gobierno
después yo creo de darle mucha vuelta, de dorar mucho la píldora, al fin se decidió a someter un borrador propuesta en la que plantea desde la perspectiva gubernamental una reforma a la Ley de Seguridad Social. Hay que decir que como movimiento sindical nosotros habíamos solicitado insistentemente esta reforma. Desde el año 2014 nosotros venimos planteando que en virtud de las inequidades que la ley había ido creando, ya con la experiencia acumulada, era oportuno que el movimiento sindical tomara la iniciativa de presentar una propuesta. Pero siempre consideramos que lo más prudente debía ser que desde el gobierno se tomara esa iniciativa y que entonces los sectores participaran. ¿Y qué, más o menos, qué se procura, qué se busca en esta idea reformadora de la ley 8701? A ver, Linares, que la ley contiene, por ejemplo, un aspecto que está referido al tema de la salud. La salud, como es un tema de día a día, tiene sus urgencias. Claro, hay que entender esto. En el sistema nuestro hay un predominio muy importante, sobre todo en lo que se refiere a la parte contributiva del sector empresarial. Las ARS, administradoras de riesgo de salud, antiguas, igual a médicas, dominan prácticamente eso. Y ellos hablan de eso y se refieren como un mercado. Y su visión es que ese es un mercado y por tanto operan como tal. Tienen el criterio de que la salud es un tema que se mercadea y así efectivamente se trata. Entonces, ¿socialmente eso es compatible? Socialmente yo digo que no. Yo digo que involucrar esto es un error porque precisamente en los países desarrollados la salud y la seguridad social se cubren desde los impuestos. ¿Para qué? Para que la asuman los estados. No se cubren desde la visión en que los intereses de un sector sea lo que predominen. Porque si se hace eso y se le pone en la mano, sobre todo, como ha ocurrido aquí, a un sector que tiene una visión privada, va a tratar la seguridad social como cualquier otro nivel comercial que un empresario está dispuesto a manejar. O sea, el criterio de rentabilidad. Y exactamente, y es muy prudente que un empresario diga, bueno, yo tengo una industria de plástico, yo tengo una industria de camisa, de calzado, hasta de vender alimentos. Bueno, entonces yo, frente a eso, establezco la necesidad de obtener una rentabilidad X, y eso es correcto, y perfectamente lo hablo dentro de un sistema capitalista. Ahora, cuando te traslada al tema de la salud, ahí es y debe ser totalmente distinto. Entonces, comenzamos a ver en el sistema de salud que las ARS, por ejemplo, ellas mismas te establecen que el plan básico de salud no se puede aplicar porque supuestamente quebraría las ARS y que por tanto lo que hay que aplicar es un plan de servicio de salud. Entonces le producen recortes a ese plan básico, que es el plan de piso prácticamente. Entonces establecen que para tú tener ciertos derechos tienes que tener lo que le llaman un seguro complementario. Y para agregar ciertos integrantes del núcleo familiar hay que tener un seguro voluntario. Es decir, fíjate que te están poniendo alrededor de 3 categorías de seguro para dar respuesta a un tema de salud. El plan nuestro, Linares, se copió efectivamente de salud de un plan existente en Colombia. Y lo que se dijo fue que como no había experiencia en la República Dominicana, bueno, había que tomar alguna. Y se tomó el plan de salud colombiano. Como modelo. Como modelo. Pero se hicieron cosas, Linares, que uno la ve hoy, ¿verdad? Y dice, caramba, pero qué contrasentido. Por ejemplo, el plan
de servicio de salud nuestro te garantiza el derecho a trasplante. Pero si te van a trasplantar un riñón, a mí me lo van a trasplantar y alguien me lo va a donar, no le garantiza la atención al donante. Eso no vino del plan colombiano, porque a nadie se le va a ocurrir un absurdo de ese tipo. Eso fue aquí que se le puso entonces esa barrera, y tú sabes que esa barrera, de hecho, impide que alguien done, ¿verdad que sí? Porque va a decir, bueno, pero si no me garantizan a mí, ¿cómo yo hago el donativo? Por ejemplo, dice que tú tienes derecho a una hemodiálisis, pero dice que no tienes derecho a la fítula para hacer la hemodiálisis. Hermano, mire, son tantos absurdos que se plantean que tú te preguntas, ¿quién elabora esto? ¿Con qué fines se elaboró? Y no es más que eso, Linares, es que lo que estamos diciendo es que el sentido capitalista de un sistema manejado desde la visión de la salud provoca todo esto. ¿Por qué? Porque la gente está pensando, el que maneja una RS, en la rentabilidad. Y si eso es costoso, merma ganancias, etcétera, etcétera, yo voy a tratar de impedirlo. Es lo mismo que, por ejemplo, en el tema que hablábamos fuera de cámara. Cuando se plantea el tema de que la familia, el núcleo familiar, integra a los padres que son dependientes de los hijos, las ARS se oponen. ¿Por qué? Bueno, porque dicen, ya los padres tienen determinadas enfermedades que hacen que la asistencia médica que ellos requieran sea demasiado alta. Y como es alta, entonces la ARS no la quieren asumir. Y lo que plantean es, si usted quiere tener a su padre dentro del sistema de seguridad social, tiene que pagar un seguro voluntario, ¿entiende? O complementario. Básicamente a un trabajador eso no le es posible. Entonces, este proyecto de borrador que está planteado ahí, modifica toda esa estructura y crea la protección de todo el núcleo familiar hasta el tercer grado de consanguinidad. Si se demuestra que en el tercer grado de consanguinidad hay personas que dependen del afiliado principal. Ok. Pepe, vamos a hacer una breve pausa comercial porque el tema tiene mucha profundidad para que lo tratemos en la segunda parte de esta sección. Continuamos la conversación con el sindicalista Rafael Abreu. Hablábamos en el segmento anterior sobre el alcance de una propuesta para modificar la ley 8701, la ley que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Pero nos quedamos solamente en la parte de salud. Como es una legislación que descansa básicamente en dos pilares, que es salud y previsión. En la parte previsional, ¿también tiene algún tipo de cambio? ¿Se estudia en la propuesta que se estudia? Sí, establece la obligatoriedad de la creación de lo que se llama las unidades de atención primaria. Establece eso porque si no se crea la cultura en la República Dominicana de que la gente antes de acudir, por ejemplo, al médico principal, al especialista principal, pase por un proceso preventivo, de prevención, por esas unidades de atención primaria. El sistema no es, por lo general, costeable. En todos los países del mundo existe un sistema en el que hay una inversión, hay gasto para mantener unidades de atención primaria con capacidad resolutiva que puedan, por ejemplo, certificar si una gente necesita o no necesita la intervención, por ejemplo, de los grados mayores en que se mide el proceso de sometimiento de un paciente, que es el tema de los especialistas. Entonces, ese grado
ya también se desarrolla en este borrador para que se instale y en él prevalezca, ¿verdad que sí?, el interés, no de ahorrar, como se puede malinterpretar, sino de invertir en prevención y en disminuir el flujo muchas veces de pacientes que hacen imposible, por ejemplo, que la atención se pueda apretar con la dignidad que requiere cada paciente. Y para la parte de pensión. En la parte de pensión, entonces, se ha asumido, en el borrador se asume que, por ejemplo, haya un manejo de las pensiones en el que la administradora de fondos de pensiones no puedan establecer o seguirse manejando con un resultado rígido del tema de las ganancias obtenidas por inversión, 30%, por ejemplo, que no pueda manejarse con un sentido rígido en el aspecto de la comisión que cobran por inversión, sino que haya... Esa es la comisión complementaria. Exactamente, exactamente. Sí, que haya una escala descendente en que mientras los fondos más crezcan, descienda más el tipo de ganancia que obtiene la AFP. De manera que eso que la AFP dejan de obtener... O sea, mayor base, menos tasa. Exactamente. Vaya entonces al afiliado, vaya al cotizante, para que las pensiones, para que la tasa de reemplazo sea mayor. Nosotros como sindicato, como sindicalismo, inclusive somos partidarios de ir más allá que lo que va a la propuesta gubernamental. Porque nosotros lo que planteamos es que en lugar de eso que se está planteando desde el gobierno, lo que se haga sea establecer el sistema que nosotros llamamos de 2 pilares, que establece un pilar de reparto solidario donde vaya el conjunto de la población y un pilar de capitalización individual donde la persona que tenga mayor capacidad de ahorro, ¿entiendes?, en base a su disponibilidad de recursos, puedan, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero que mi pensión, en lugar de tanto, de 80%, por ejemplo, de capacidad de reemplazo de mi salario, sea 100% o más del 100%. Entonces yo estoy en capacidad de hacer una inversión propia de capitalización individual para hacer rendir mi pensión y tener un excedente mayor que los otros en ese aspecto. Entonces, si esa persona tiene esa capacidad, que entonces vaya al sistema de capitalización individual. Claro, eso tiene su problema, porque eso... Algo mixto sería. Exactamente, es mixto, entonces le quita a las AFP, por supuesto, el poder que ya tienen sobre el conjunto de los trabajadores. Entonces, la AFP, por supuesto, a un planteamiento como ese que nosotros estamos haciendo, se opondrían, ¿verdad?, rabiosamente, porque le quita un poder que en este momento ellos tienen sobre todos los trabajadores. Pero como es una consulta, lo que se está haciendo es, ustedes lo van a proponer formalmente. Sí, es una propuesta nuestra ya, que va a ir dentro de la carpeta de puntos que nosotros vamos a llevar a la mesa de diálogo, de negociación, en los escenarios extra Congreso, dentro del Congreso, etcétera, etcétera. Sí. Pepe, ¿qué pasó con diría yo, el análisis sectorial o tripartito que se estaba haciendo en el INTEC para modificar o para analizar o sugerir la modificación del Código Laboral Dominicano? ¿Sabe, Linares, que esas reuniones en INTEC fueron convocadas por el presidente de la República por una solicitud empresarial que había planteado al presidente, que ellos tenían muchos problemas en las empresas, sobre todo con las demandas temerarias, con los embargos temerarios, con las acciones de una serie de abogados, oficinas de abogados que se dedican a hostilizar a las empresas. Y el presidente nos convocó a nosotros y nos dijo que creía que nosotros debíamos juntarnos con los empresarios, hacer una conversación, que el gobierno iba a ser el ente mediador, que iba a nombrar a Rolando Guzmán, director de INTEC, con esos fines, y que comenzáramos un proceso. Nosotros fuimos de la mejor buena fe a eso. Y hay que decirlo, con la colaboración del doctor Rafael Albuquerque y el doctor Julio Aníbal Suárez, que eran nuestros asesores, nosotros
nos acercamos mucho a los empresarios para llegar a un acuerdo relativo a construir un proceso de conciliación que evitara que los casos se judicializaran desde su inicio y que se le diera oportunidad a las partes a ponerse de acuerdo. Logramos, por ejemplo, definir que los embargos temerarios, mediante una metodología que construimos, se detuvieran. Que el forzar una empresa, por ejemplo, pequeña o grande, a depositar el duplo del contenido de una sentencia, también se detuviera. En lo procesal, que era lo que los empresarios le habían pedido al presidente, nosotros avanzamos muchísimo. Ahora, ¿cuándo entonces surgen controversias que paran estas conversaciones? Es cuando los empresarios comienzan a plantearnos a nosotros que además de eso, a ellos les interesa una revisión del sistema contractual en la República Dominicana. Y ellos quieren establecer un sistema contractual que viola, diríamos nosotros, derechos adquiridos de los trabajadores nuestros vía la forma de contrato. Y además nos plantean la necesidad de que la cesantía laboral, que es la llamada liquidación, sea reducida a solo 3 años. Es decir, que si un trabajador tiene 10 años, 15 años, etcétera, etcétera, en una empresa, solo tenga derecho a liquidación por 3 años. Por supuesto, como se sabe, si el trabajador dominicano defiende algo y tiene conciencia de algo, es de eso. Al trabajador, por más muchas veces distraído que se crea, cuando se le habla de tocarle el tema de la cesantía laboral y de quitarle la liquidación, se revela. ¿Por qué? Porque es lo único prácticamente con lo que cuenta. Entonces nosotros le dijimos al empresario que ese tipo de pacto o de acuerdo no podíamos hacerlo. Entonces ellos nos planteaban entonces una fórmula y era que solamente se le garantizara a los trabajadores de planta, de piso, decían ellos, y que se permitiera quitárselo a los ejecutivos de las empresas, a los ejecutivos medios y altos. Nosotros dijimos, mira, ustedes nunca nos han reconocido a nosotros la capacidad de conducir a esa persona. Ustedes siempre han dicho que esa persona la conducen ustedes. Entonces, no pueden a nosotros ahora darnos la capacidad de quitarle derechos a ellos. Entonces, nosotros no podemos hacerlo ni con uno ni con otro. Ahí se hizo una rotura que dura hasta hoy. Esa conversación se rompió precisamente porque llegamos a un punto de tranque cuando se tocó el tema básicamente de la cesantía laboral. Bueno, Pepe, gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre tus intervenciones son muy precisas y esclarecedoras, así que esperamos que en una próxima ocasión estemos, porque si está en suspenso, en stand-by el tema laboral, algún día volverá a activarse. Así es, esa es la verdad. Sí. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, la invitación para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.